Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 25 de abril, que es la octava de la Pascua siempre, porque sabemos que un solo día se prolonga en 8 días y eso significa eternidad para nosotros. La resurrección es el objetivo esencial y principal de nuestra vida. Y esto es experimentar esta resurrección, es la eternidad de la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Eternidad de los bienes de Dios, donde no existe injusticia, donde no existe entonces corrupción. La palabra del Señor la tomamos de Hechos de los Apóstoles, siempre durante todo este tiempo de Pascua. Capítulo 4 del 1 al 12. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe. Y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hacen esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí, sano delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Queridos hermanos, es tan lindo escuchar esto, ¿verdad? En el discurso de Pedro. Justamente lo que nosotros hacemos y realizamos es porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo resucitado. Pero se dan cuenta, vienen ya aquí inmediatamente, ya es entre comillas, los contreras. Cuando uno quiere hacer el bien, siempre ya Yujuda lleva, no falta la yaguaca, siempre. Hoy manteoía la ishi, hoy manteoía lleva la olla poseape y bahía ñandeapeteve. Uno quiere llevar bien adelante las cosas, pero sin embargo siempre se mete alguien que quiere engañar, quiere ser corrupto, quiere sobrefacturar las cosas. Yo soy tu amigo, MSPA. Te hago valer tantos mil, te haya llevado mi mesita, espera, me hago, saía llevamos a mombreu y ya ya sobrefactura pona, ñagana pona, así con algo y hoy. No se van a dar cuenta. Y así decimos interiormente, no faltáis la yaguaca. Por eso es que el Señor hoy nos está diciendo, es Jesús, el resucitado, el único que puede sanar. Sepan ustedes que fue Él, y en nombre de Jesús es que nosotros le pudimos levantar a este hombre que estaba enfermo. Ya llevé que no pueda venir de lleva, poder levantarnos y no quedarnos en el pecado, no quedarnos en la mala vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros y sobre nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.